para el pleno entendimiento de todos los presentes. Debo Gómez Sarmiento, con cédula de ciudadanía aparece la firma manuscrita de la señora Deyanira Gómez. José, tu micrófono. Respetado magistrado, yo Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Con todo respeto, Julia, mantiene toda razón. Nosotros nos estamos sintiendo desplazados. No. No tiene necesidad de la ciudad. Pero si eso hubiera pasado contigo, habría hecho exactamente lo mismo. Ay, Pablo. ¿Cómo podemos para desaparecer sin dejarme rastro? Es que de verdad me da un montón de preocupaciones, ¿sí? Cuidado. Nico, te lavando los dientes. Sí, dijo que mañana come mandarín. Paulis, en la cocina. Micrófonos. No, todo lo contrario. Ahora se toca estarlo revisando, a ver cómo se comporta con ella. Ojalá no le dé ese 25%. Otra vez, Juan, de verdad. Claudita, micrófono. De los periodistas, el primer nieto varón. Hombre. No, Juan, de verdad. Por eso, ¿cuándo lo vas a esperar? Por favor, supéralo. Todo eso para niña, ya lo sabes. ¿En serio? ¿Y los nuestros qué? ¿Los nuestros qué? ¿Nuestros hijos? ¿Para cuándo? Ay, no, tú sabes que yo no me estoy cuidando y no ha pasado nada. Bueno, entonces habla con el ginecólogo, debe ser un problema allá abajo. ¿Perdón? Decime que te dan unas pastillas solo para quedar embarazada. Qué desgracia. ¿Y por qué no has ya esas pruebas para decir que estoy debajo? Claudia, mira tu micrófono, lo tienes abierto. Perdón.
Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctores. Doctor, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿ustedes qué tal? Bien, sí, señor. Gracias. Bien, bien. No, doctor. ¿Juiciosos? Por el momento, Buenas doctor. noches. Toca. Bueno, doctores, ¿en qué quedamos? Estábamos hablando ayer de los fines de la pena, ¿no? Sí, señor. El sistema carcelario. De becaría. De nuestro hermoso sistema carcelario.
Según doctores, listo. Bueno, ha llegado el momento de empezar a mirar un poco más de la dogmática jurídico-penal para aterrizar las cosas que hemos avanzado. Y el día de hoy, pues ya vamos a empezar a hablar de qué es la conducta, doctores. Cuando ustedes escuchan conducta, ¿qué se les viene a la cabeza? Comportamiento. Forma de actuar. Una El forma de comportamiento que actuar. debe tener una persona, ¿no? Sí. Sí. Reglas, normas. Reglas, normas, comportamiento. Ok. Vamos a manejarlo sencillo. Cuando ustedes ejecutan una conducta, están modificando el mundo exterior, ¿cierto? Por ejemplo, me quito las gafas. Hay un movimiento que modificó el mundo exterior. ¿Qué modificó? Pues las gafas estaban acá puestas. Los micrófonos abiertos, doctores. Doctores, había un compañero ayer que estaba compartiendo el libro de Fernando Velázquez, ¿no? Señor Rubio, sí. Señor. Sí, señor, sí, doctor, es correcto. Diego, El 2012. tienes la como cuarta edición, ¿cierto? Sí, Profe. la 2012, sí, pero está completa. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo compré este. No sé. Ok, esa es otra obra del maestro. Me Sí. dijeron que era como el más reciente. No creo que sea el más reciente. Lo que pasa es que esa es otra obra. El otro es un manual. ¿Sí me entiendes? Ok. Es un manual, Sí. pero tienes un muy buen libro de todas maneras. ¿Sí me sirve? Sí, claro que sí. Ah, ok, profe, gracias. Doctores queridos, quisiera viejo Rubio, entre la Doctor, edición que tú tienes y esta edición, pues no se ha variado mucho. Simplemente cada vez el maestro pues iba actualizando con algunos conceptos, haciendo ajustes. ¿Tú nos podrías hacer un favor inmenso para el curso? sí, claro, doctor. Remitirte al capítulo, imagino en este es el 10º, yo creo que es el mismo, inclusive allá, que es lo concerniente a La conducta. la conducta. ¿Sí? Es correcto. Y te recomiendo que nos regales un escáner son cerca de 15 hojitas. Claro, doctor. Ayúdame. O sea, Doctor, yo quería Vale. preguntarle algo, discúlpeme, ¿este también me sirve? Ah, creo que este era el de la compañera. El mismo de la compañera, sí. sí. Ah, ok. Elvita, es que este es el manual. O sea, el doctor nos quiere, me ilustra con este manual tiene todo, o sea, la palabra lo dice, es un manual de derecho penal. Ok, listo, Entonces, vale. una cosa es ya manual y letra. Doctor, va de la 310 hasta la 327. ¿Quieres que las escanee hasta la Sí, por favor. 327? Yo quiero que los Ok. compañeros tengamos eso. En este es de la 314 a la 331. 310 a la 327. Perfecto, doctor. Perfecto. ¿Listo? Gracias. Escaneo una vez aquí con el celular. Bueno, ok. Doctores, cuando uno se adentra en el estudio de qué es una conducta humana, pues uno tiene que mirar que para la conducta humana va a existir pues diversas circunstancias, como por ejemplo, hay actos que vamos a realizar nosotros como seres humanos, los cuales estamos ejecutando sin ni siquiera pensar en realizarlos como tal, que ya vienen siendo reflejos, ¿no?
Si a ustedes les pica un ojo, pues mandan la garra a rascarse el ojo. Si ustedes están durmiendo y llega el chistoso del curso y les mete un palillo en la nariz, pues ustedes en un acto reflejo buscan llegar a la nariz con la mano. ¿Cierto? Entonces, doctores, sobre esa misma índole vamos a encontrar otro tipo de circunstancias, como vienen siendo, por ejemplo, ya actuar de una manera con una voluntad de desactuar. Actuar de una manera de forma voluntaria. Pero ¿hay otra manera de actuar que no sea voluntaria, doctores? Involuntaria. Por reflejo. Por instinto. Por instinto. Por instinto. Obligada, profe. Por coacción. Inducida. Doctores, en materia penal vamos a encontrar que vamos a tener actuales dolosos y actuales culposos. Preterintencional, ¿no, profe? Preterintencional es un doloso, ya después lo veremos. Hay dolos y hay culpas en nuestros actuales. Ustedes han escuchado que para encontrar responsabilidad de carácter penal en la comisión de una conducta punible, pues primero toca identificar que existió una conducta humana. Y vámonos a la lectura del que siempre vamos a escoger, el Código Penal, artículo 103, por favor. Homicidio, profe. Dale, sí. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Párale ahí, gracias. El que matare a otro incurrirá en prisión. Doctores, pues uno queda como un poco perdido, porque ahí no está describiendo exactamente cómo es matar al otro. Y para eso nos vamos a una categoría que nos toca determinar. Primero, que existe una conducta. ¿Y cuál va a ser la conducta en ese caso? Matar, ¿sí o no? Matar. Pero, ¿cómo mató? Entonces vamos a suponer que el tipo saca su arma de fuego y mata. ¿Y nunca han escuchado eso, que la conducta debe ser conducta típica, antijurídica y culpable? El TAC. Sí, señor. Artículo 9. Conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, el primer escenario es que el primer examen es determinar que sí existe una conducta. Conducta humana. Doctores, ¿qué dice el Código Penal de la conducta? Ese es el artículo 9, ¿no, profe? De la conducta. Para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Exactamente.
La casualidad por sí sola no basta para Causalidad. perdón, Doc. Causalidad. Perdón, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Sí. Para que la conducta del imputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Gracias. Es decir, conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. ¿Pero qué es esa locura? ¿Qué es una conducta típica, doctores? Vamos a empezarlo a definir vagamente, pero luego nos vamos a ir adentrando en cada uno de estos institutos jurídicos. ¿Listo? ¿Qué es la tipicidad? Que esté escrita, profe, en la norma, ¿no? Que esté en los códigos. Exactamente. La conducta tiene que estar descrita en el Código Penal. Entonces aquí, cuando volvemos al homicidio que Gustavo nos trajo, el que matare a otro, pues estamos viendo que la conducta es matar. ¿Y a quién? A otro. El código no está diciendo el que matara a un perro, el que matara a un gato, el que matara a un burro. Dice a otro. Y ese otro, pues viene siendo un ser humano. ¿Cierto? El que matara a otro. Doctores queridos. Entonces vamos a mirar primer examen, conducta. Si existe o no existe una conducta en la comisión. Listo. Cuando encontramos a una persona, el vecino dice, oiga, pero este man no volvió a salir, el vecino siempre venía acá a la casa, todos los días. Lleva 4 días sin venir. Y él sí se va de viaje donde los hijos que están viviendo en Houston, pues cuenta. No he hecho nada. Y está oliendo feo, ¿verdad? Y el vecino se va por la casa al lado, por una ventana, logra observar que está el vecino durmiendo ahí en la cama y... ¡Vecino! ¡Vecino! El vecino no abre. Entonces, pues llama a la autoridad. La autoridad dice, pues el tipo está más muerto. Rompamos la puerta y entremos. Rompe la puerta y entra. Hasta el momento lo que he descrito, doctor, es que hay. Pues pensaría uno que como muerte, la muerte que llama natural, pues, se murió ahí durmiendo. ¿Una ausencia? Una ausencia. Ahora se está observando. Doctores, ahí es donde empieza el derecho penal a tener un rigor. Y es determinar si esa persona murió por una muerte natural o también por una muerte natural de haberse tomado un venenito que suministró una persona. Naturalmente, el que deja harta un veneno, pues se muere. Entonces, doctores, vamos a suponer que llega medicina legal y dice, oiga, muerte por envenenamiento. Hasta el momento, si la persona muere por envenenamiento, ¿qué tenemos, doctores? Empezar a investigar. Homicidio. Homicidio. ¿Suicidio? No, suicidio. Suicidio. No sabemos si hay homicidio. Posible no suicidio, sabemos, no sabemos si hay suicidio, no sabemos si hay homicidio. Es cuando se inicia la que se llama las hipótesis. Las hipótesis, ajá. Listo. Por establecer, profe. Vamos a llegar a ese momento en la inspección al cadáver y van a recolectar todos los elementos materiales probatorios que más puedan. Doctores, si no encontramos rastro de veneno.
Y uno dice, por Dios, ¿cómo fue esto? Es muy probable que haya participado una persona. O es muy probable que se haya tomado una sustancia que iba a surtir su efecto tiempo después. ¿Y dónde se la tomó y demás? Pero vamos a suponer, doctores queridos, que encontramos una losa que estaba seca en el escurridero ese. Pero eso es un vaso. Pero al momento de la exploración de luces forenses vamos a encontrar una huella, doctores. ¿En dónde? Pues la vamos a encontrar, doctores queridos, en el lavaplatos. Y esa huella, previo estudio, logramos identificar que no pertenece al occiso. Y vamos y hacemos labores de vecindario con el vecino, que es amigo de él. Oiga, ¿cómo se llama la señora del servicio que va y le ayuda en la casa al señor? No, es que él nunca tuvo señor del servicio. Pero entonces, ¿quién lo visitaba? No, nadie lo visitaba nunca. Uy. Vamos construyendo la hipótesis de un homicidio, doctores. Finalmente encontramos a la doctora Albita, dueña de la huella. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Una conducta. No sabemos si hay conducta o no. No sabemos. No sabemos, pero ya llegamos a Alba. Doctores, infortunadamente Alba, o más bien afortunadamente, hace un reconocimiento de su conducta. Y dice, yo maté a ese viejo desgraciado porque el viejo desgraciado se había portado mal conmigo. Y le dio un veneno, lavé el vaso donde tenía el veneno. Doctores, ¿qué tenemos ahí? Ya una conducta, ¿sí o no? Una modificación del mundo exterior, cogió el vaso de agua, echó el veneno y le dijo, vea papito, tómese la agüita porque lo veo alterado. El otro se la toma y hoy lo acuesta en la camita que, listo, lo mató. Es una conducta típica, 103, de pronto con algunas agravaciones punitivas y demás, pero eso lo vamos a ver por allá en el próximo penal que van a observar. Pero doctores, la conducta sí está escrita en el código, pero viene el siguiente estándar. El siguiente estándar es antijuricidad. Entonces ya la conducta es típica, pero tiene que ser antijurídica, porque nos lo está diciendo el mismo artículo 9, ¿fue que vimos? Sí. 11, doctor. No, 11 es el antijuridicidad. No, pero la No, lo dijo sobre conducta punible el artículo 9. Artículo 9, conducta punible. Exactamente, y ahí dice que debe ser antijurídica también, típica y antijurídica. Obviamente, pues hay instituciones jurídicas regladas en el código. Lo que nos está diciendo el código es que la conducta tiene que ser típica, antijurídica y obviamente culpable. ¿Pero qué definimos nosotros por tipicidad? Pues que esté en la norma. Y para eso nos remitimos al artículo 10, por favor, lectura. Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal,
En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución política o en la ley. ¿Qué dice eso? Estructuras básicas del tipo. Pues simple y llanamente eso nos va a remitir a lo que estamos analizando. En el homicidio, el que matare a otro. Él es un sujeto activo indeterminado, doctores. Es decir, cualquier ser humano. Pero fíjense que yo le estaba diciendo, es que no dice que matara a un perro, sino mata a otro. Entonces, él, para el Código Penal, se supone que es un ser humano, y el otro ser humano, que es el sujeto pasivo. ¿Cierto? Bien jurídico, tutelado, vida. Y ahí están las estructuras que después van a trabajar exactamente bien cómo está compuesto un tipo penal. Pero esa descripción, fíjense, que está en el Código Penal, establecida desde el artículo 9º, pero necesariamente tenemos que pasar al artículo 11. Por favor, ¿me regalan lectura? Para que una antijuricidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal. Que lesione. Doctores, eso quiere decir que encuentra una materialidad, es decir, que se consuma la conducta. Matar está escrito, la conducta está escrita ya, listo, está matar. Pero finalmente mató o no mató. Si quebrantó la norma, la quebrantó. Por el momento vamos con una responsabilidad penal de la doctora Alba. Doctores, y viene el siguiente estándar, que es la culpabilidad. Conducta típica, antijurídica y finalmente culpable. Artículo 12, por favor. Solo se podrá imponer penas para conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Listo? Esto es lo más complejo de todo el sistema penal. Vamos a guardarnos ese pedacito donde dice: solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Culpabilidad en el sentido estricto. Para poder llegar a ello, yo quiero hablarles de algo muy importante. Y es que en el evento en particular, ustedes estaban mencionando aquí, era un homicidio. ¿Qué dicen algunas legislaciones en primer grado? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que es con dolo. ¿Y qué es el dolo? Cuando comete un delito tenemos la intención de realizarlo. Con intención. Querer hacerlo. La intención de querer hacerlo. El dolo tiene dos generadores, doctores. El dolo tiene, por un lado, que el sujeto conoce la ilicitud. Es decir, sabe lo que va a cometer. Albita sabe que lo iba a matar. Ella sabe que es matar. Y por otro lado, mis queridísimos amigos, la voluntad.
La voluntad. Esos dos son elementos del dolo. Un elemento cognitivo, que es el conocimiento de la ilicitud, y un elemento volitivo, que es la voluntad. Cuando vayamos mirando cada una de las herramientas jurídicas que estamos analizando, pues desde las diferentes escuelas, y ya tema bien álgido que ustedes tienen que estudiar, yo creo que no alcanzamos en el curso a realizarlo, inclusive hace parte de una especialización en Derecho Penal, inclusive hace parte de una maestría en Derecho Penal. Pero ustedes han escuchado, doctores, de allá cuando decíamos nosotros que la cagué, pero fue sin culpa. ¿Han escuchado eso? Pues ¿quién no lo ha dicho? Fue sin culpa. ¿Será que cuando estamos refiriendo eso de que fue sin culpa, estamos haciendo referencia a la culpabilidad que estábamos exigiendo en el artículo 12, creo que fue? ¿Ustedes creen que es lo mismo? ¿Ustedes creen que es lo mismo? No, doctores, no es lo mismo. No, porque no hay voluntad. No, porque te vas a dar cuenta de un escenario de conductas que se pueden cometer sin existir la voluntad. Y eso es lo que vamos a trabajar también. Doctores, rápidamente, ubiquen el dolo en el Código Penal. Artículo 23. Artículo Creo que es el 22. Artículo 22, dolo y 23. 22. 22. La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Stop. 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 ¿Me traducen lo que acabamos de leer? La conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal. Profe, pues ahí dice que ya lo planea, que lo tiene planeado, profe. Es precisamente el componente cognitivo del que hablaba. Predeterminado ya. La gente es consciente de lo que va a hacer. Uno tiene plena conciencia de que la conducta que va a cometer es un delito. Es una voluntad deliberada. Que a pesar de las consecuencias que trae, es consciente de lo que va a hacer. Siempre prepara la conducta, prepara todo lo que va a realizar, ¿sabes? Es conocedor y se prepara para cometer el acto. Sin querer queriendo, ustedes me están mencionando elemento cognitivo y un elemento volitivo, pero sin querer queriendo, ustedes me están diciendo, oiga, pues tiene que existir una preparación. Actos preparatorios, intercriminis. Y eso se determina intercriminis. Pero en caso de que sea por intenso dolor, por venganza. Causal de ausencia de responsabilidad. Eso es un tema un poco más avanzado, pero vamos a mirar, y eso vamos a mirar lo demás, cómo responde la persona y cómo pueden haber eximientes de responsabilidad desde la antijuricidad, desde la culpabilidad y demás. Pues de eso se trata este curso. Doctores,
iter criminis. O el famoso camino criminal. Camino criminal. Listo, entonces volvemos y recapitulamos. Tenemos una conducta, pero estamos hablando de dolo. Si yo hablo de dolo, pues yo tengo que organizar la conducta. Yo tengo que mirar cómo ejecutar la conducta. ¿Y reina? Ya llegó. Doctores, iter criminis. Iter criminis es el camino criminal que está compuesto por 4 fases. La idea criminal, la consecución de los elementos, la ejecución, no me acuerdo cómo es que es. Por ahí vamos. Anita. Profe, pues de igual manera, aquí tengo un pedazo que dice que el dolo, perdón, aquí, dice que la conducta típica es la posesión de, profe, me perdí, que es la conducta humana, es un conjunto de comportamientos humanos, cuenta de clases de la conducta humana, el dolo es la culpa de la conducta típica y culpable. Posesión de una muerte por envenenamiento, y dice el dolo es la voluntad deliberada de cometer un delito. A salud de su licitud, el dolo implica de engañar a alguien. Quiere decir, pues en lo que entiendo de esto, es pues que la persona que va a cometer ese asesinato ya todo lo tiene fríamente calculado. Eso se llama iter criminis. Y iter criminis está compuesto por 4 fases. Unos elementos ideativos, que es la idea criminal, es decir, qué es lo que quiero hacer. Unos elementos preparativos, unos elementos ejecutivos y unos elementos consumatorios. Ideativos, la idea criminal, ¿cómo lo voy a desarrollar? Bajo esa índole, doctores, es que nos vamos a centrar el día de hoy. En el iter criminis. Diez minuticos nos tomamos un café, atiendo una diligencia, no me demoro más. Aprovechen los que quieran ir mirando qué es el iter criminis, pero vamos a traerlo desde casuísticas y vamos a construir una entre todos. ¿Listo? Listo, Profe, perfecto, ok. interrumpirlo, es que no alcancé a tomar aquí el dato. Listo, doctor. Idea criminal, elemento preparativo, ejecutivo y búscalo consumatorio. Búscalo como está. Ya lo subo al chat, ya lo subo al chat. Ah, ok, bueno, muchas gracias, compañeros, profesor. Elementos ideativos, preparativos, ejecutivos y consumatorios. 2 minutos. Ok.
del mismo corte de Emerson Rivaldo, pero Emerson Rivaldo
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo video. Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías y pues bueno, como sabrás, en este canal analizamos conceptos jurídicos básicos de un tanto de manera sencilla, de manera concreta, lo más que se puede al menos, porque dada su complejidad no lo permiten. Hemos analizado hasta ahorita algunos videos relacionados con conceptos referentes a la teoría del delito, a la teoría general del delito o a la teoría del delito como se conoce, y pues casi hemos agotado ya los conceptos relacionados con esta temática. El día de hoy vamos a analizar un tema importante, por si alguna vez te lo han dejado de tarea o te lo han dejado o lo tienes que analizar dentro del programa de lo que es el derecho penal en el estudio, en su parte general. Nos referimos al iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis tiene un significado literal, son dos latinismos o dos palabras latinas que significan iter, camino, criminis, delito o crimen. ¿Sí? Podríamos interpretarlo como el camino del delito o el camino que una persona sigue, los pasos que una persona sigue para cometer un determinado delito. Y por supuesto, el iter criminis, esa es una regla, hay que tomarla en cuenta, solo aplica para delitos dolosos o intencionales, que es lo mismo, ya saben, finalismo utiliza un concepto más técnico que es el dolo, causalismo utilizaba un concepto más no técnico, más sencillo, que era la intención. Pero bueno, a pesar de que nuestras codificaciones, la mayoría son pues de corte causalista, nosotros seguimos ya utilizando estos conceptos propios de la sistemática finalista, como lo es dolo. Pero no importa, podemos referirnos al dolo como, o bien como la intención, ¿no? El dolo o la intención. Entonces, primera regla, el iter criminis solo aplica para delitos dolosos o intencionales. Y este camino del delito o estas fases que un sujeto activo que va a cometer una conducta del delito pues lleva a cabo se componen a su vez en dos subfases. La fase interna o subjetiva, o bien la etapa interna o subjetiva, que pues se desarrolla en una actividad puramente mental, cognitiva, de reflexión, por eso se llama subjetiva, y la fase externa u objetiva, en la cual ya es más procedimental, ya es más material, se llevan a cabo ya los actos procedimentales que han sido previamente definidos. Bien, la primera fase, que es la fase subjetiva, la fase interna, a su vez se va a componer en tres subfases. La primera, que es la ideación, en donde surge la idea criminal al sujeto activo del delito por cualquier motivación, ya sea por venganza, por necesidad o por el simple hecho de querer cometer la conducta delictiva para experimentar o para demostrar algo en un determinado grupo social al que deba pertenecer, como quiera que sea. Ahí es donde surge la idea criminal en el sujeto, ¿sí? Y bueno, como refería el doctor Jiménez de Azúa, esta fase, todo lo que es la fase interna subjetiva, pues finalmente no es punible, es decir, no es castigable, ¿no? ¿Por qué no es castigable? Porque dice Jiménez de Azúa que las ideas no delinquen, o sea, no por pensar que voy a robar o a defraudar o a privar de la vida a alguien, pues me van a meter a la cárcel, o me van a castigar por ese pensamiento, ¿no? Si no, imagínense, yo creo que muchos ya estaríamos compurgando alguna determinada pena. Bien, ahí tenemos entonces la primera fase, la fase de ideación, donde nace la idea criminal en el sujeto activo del delito. Bien, dos. Después de la ideación viene una fase de resolución, ¿sí? Viene una fase de deliberación, una fase de deliberación en la cual el sujeto activo precisamente va a ponderar los pros y los contras de la conducta delictiva que va a cometer. ¿Qué tantas probabilidades tiene de tener éxito? ¿Qué tantas probabilidades tiene de que lo puedan detener en la comisión del delito? ¿Sí? Que pueda dejar datos o indicios que posteriormente lleven a su captura. ¿Qué tanta posibilidad hay de cometer el delito? ¿Sí? Entonces el sujeto activo va
a deliberar, y finalmente va a resolver, que esa sería la tercera fase o subfase de esta fase interna a su vez, ¿sí? El sujeto activo, una vez que ha ponderado, que ha valorado los pros y los contras, resuelve. Es una fase de resolución. El sujeto activo, entonces, para los efectos de pasar a la siguiente etapa, resuelve cometer la conducta delictiva internamente. Y hasta ahí es una fase, es una etapa en la cual, reitero, no es punible, no es castigable. Bien, luego tenemos una fase objetiva o material o externa en la cual se va a empezar a llevar a cabo el procedimiento para cometer la conducta delictiva. Y la primera fase que tenemos es la manifestación. La manifestación de lo que se va a cometer, que quizás no siempre ocurra en el sujeto activo, hay que decirlo. Una persona pudiera simplemente quedarse con la resolución, con la decisión de cometer la conducta delictiva, no decírselo a nadie y simplemente irse ya a los medios ejecutivos. Sin embargo, algunas personas sí agotan esta fase de manifestación, y la manifestación por sí sola, cuando tú le manifiestas a otra persona acerca del delito que vas a cometer, no es punible. La manifestación por sí sola no es punible, excepto que tú se lo manifiestes a la persona a la cual le vas a cometer el delito. ¿Y a qué me refiero? Específicamente me refiero al delito de amenazas. Cuando tú amenazas a la persona, cuando tú le adviertes respecto al delito que vas a cometer en su contra, entonces sí es una conducta que está codificada, que está tipificada, perdón, en la codificación penal. Pero que finalmente, para que tenga efecto jurídico en cuanto a la penalidad, se requiere que el amenazado realmente le cause una aflicción, un estado de zozobra, que le afecte pues en su cuestión psicológica, emocional, que realmente el sujeto pasivo del delito crea que sí le vas a cometer esa conducta delictiva, y es ahí cuando el delito de amenazas procede y puede ser castigada la conducta delictiva. Bien, la siguiente fase después de la manifestación es la preparación de los medios, ¿no? La preparación de los actos ejecutivos, de lo que se va a cometer, si vas a comprar la navaja, si vas a comprar el cuchillo, si vas a comprar el arma, o si ya estás en un lugar determinado esperando que el sujeto activo pues transite por ese momento. Entonces, esa preparación de los medios ejecutivos por sí sola tampoco es punible, a no ser que pues pudiera haber alguna redada en la cual te detecten o te detengan por portación de arma, pero en todo caso sería un delito diferente al que tú pues tienes pensado cometer. Y así llegamos a la última fase, que es la fase de ejecución del delito. Hay un truco para aprender inglés rápido y se llama sentence mining, o minería de frases en español. La minería. Cuando tú ejecutas los actos que previamente habías seleccionado para o considerado para cometer la conducta delictiva, y que pudiera resultar en dos, a su vez, dos partes. La primera sería la consumación del delito, cuando el delito se consuma de acuerdo a la intención, de acuerdo a la finalidad que tú tenías. Y en ese momento, pues bueno, ya la conducta tendría que juzgarse en ese sentido. Pero hay otra fase en la cual no necesariamente se consuma la conducta delictiva por causas ajenas o propias a la voluntad del sujeto activo. Me refiero a la tentativa, esa es la otra parte. La tentativa es intentar cometer la conducta delictiva, pero por causas ajenas o propias, porque puede darse los dos supuestos, como vamos a ver ahorita. Por causas ajenas o propias no se consuma el delito, pero sí lo intentaste. Sí, intentaste cometer el delito. Entonces estamos hablando de una tentativa de homicidio, tentativa de robo, etcétera. Todo delito intentado, ¿no? Todo delito que tú quieras intentar. Bueno, hay o existen dos tipos de tentativa que a su vez se van a subdividir y nos van a dar como resultado 4. En total tenemos 4 tipos de tentativa. La tentativa acabada,
que a su vez se divide en tentativa acabada, punible, es decir, castigable, e impune, es decir, no castigable. Y la tentativa inacabada, que a su vez también se va a dividir en una tentativa inacabada, punible, es decir, castigable, e impune, no castigable. Bien, una tentativa acabada, punible. Se agotaron, ojo, se agotaron todos los actos ejecutivos, punible, pero por causas ajenas a su voluntad, a la voluntad del sujeto activo, no se consumó el delito. Entonces, por supuesto que se te debe castigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque agotaste todos los actos, ¿no? Todos los medios, pero no se consumó el delito. Pero no fue porque tú hayas desistido de la conducta o te hayas arrepentido, sino que fue porque al momento de disparar el arma se encasquilló y no salió el proyectil, pero sí tiraste del gatillo. Entonces, tentativa acabada. Acabada porque jalaste del gatillo, tiraste del gatillo, pero no salió la bala. O bien, la bala se disparó, pero en ese momento el sujeto se desvió por la distancia, alcanzó a darle en una parte no vital. Entonces se tiene que castigar como tentativa de homicidio. 2. La tentativa acabada impune. Y para ese efecto, vamos a leer lo que dice, por ejemplo, el artículo 20 de nuestra codificación penal para el Estado de Puebla dentro de la República Mexicana. Dice: existe tentativa cuando usando medios eficaces e idóneos se ejecutan o exteriorizan total o parcialmente, porque ahí vamos a hablar de la tentativa inacabada. Cuando se ejecutan de manera total, hablamos de tentativa acabada. Cuando se ejecutan de manera parcial, hablamos de la tentativa inacabada, porque faltaron actos por ejecutarse. Actos encaminados directa o indirectamente a la realización de un delito, o se omiten algunos que deberían realizarse. Si no se consuma, dice la ley, por causas ajenas a la voluntad del agente, es decir, del sujeto activo. Pero también en el siguiente párrafo dice: si el sujeto activo desiste espontáneamente de la ejecución o impide la ejecución, o impide la consumación del delito, no se le impondrá pena alguna por lo que a este se refiere, es decir, por lo que al delito que iba a cometer se refiere, ¿no? Entonces, hablamos de la tentativa acabada impune, cuando el sujeto activo agota todos los actos ejecutivos, todos, pero se arrepiente y, como dice la ley, impide la consumación del delito. Cuando el sujeto activo del delito a través de la traición le coloca veneno en el vaso, en la bebida, y el sujeto pasivo se lo toma. Se agotaron todos los actos ejecutivos del delito, pero ¿qué sucede? Que el sujeto activo del delito impide la consumación. O sea, no obstante que ya se tomó el veneno, lo que va a realizar el sujeto activo del delito inmediatamente es técnicas para que expulse el veneno, llevarlo a alguna institución y decir qué tipo de sustancia le hizo tomar. Es decir, trata a través de todos los medios posibles, claro, y siempre y cuando se pueda, siempre y cuando esté al alcance del sujeto activo, ¿sí? Siempre y cuando se pueda, ¿qué? Pues evitar la consumación del delito. Si el sujeto activo del delito logra evitar la consumación del delito, entonces, dice la ley, artículo 20 del Código Penal para el Estado de Puebla, el delito, o la tentativa más bien, no será punible. Pero únicamente, como dice la ley, no se impondrá pena alguna por lo que a este se refiere, es decir, por lo que al mismo delito que está intentando se refiere. Porque sí podrían, por ejemplo, acusarlo de lesiones, o si le causa alguna lesión en su organismo por el producto o la sustancia que haya ingerido. 2. Hablamos de la tentativa inacabada. En la tentativa acabada se agotaron todos los actos ejecutivos. Bueno, en la tentativa inacabada no se agotan todos, por eso dice la ley de manera parcial. Quedan algunos pendientes por ejecutar. 1. Punible por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo del delito. Cuando el sujeto activo del delito ni siquiera había disparado el arma, no había tirado del gatillo, solo había levantado el arma y le había apuntado a su víctima, pero le faltaba todavía tirar del gatillo, es decir, le faltaba agotar o ejecutar otros medios, ¿no?, más
para que se pudiera decir que es acabada. Y en este caso es detenido por la policía o por las personas que se encuentran en el lugar, ¿sí? Y no se consuma la comisión del delito, pero ojo, por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo del delito. Ahí hablamos de una tentativa inacabada, punible. No se necesita acabar o agotar todos los medios ejecutivos. Basta con que se ejecuten de manera parcial. Hola, ¿sabías que la página web no siempre es la mejor opción para aumentar las ventas por internet? Hay ocasiones... Prometo que voy a pagar. Para la consumación del robo, por ejemplo, se necesita que el sujeto activo se apodere del bien o del bien mueble que ha robado. ¿Y cuándo se apodera del bien mueble? Cuando sale de la esfera jurídica de dominio del sujeto pasivo del delito. Entonces, una persona que es detenida al interior de una joyería que apenas está introduciendo las joyas en su bolsa y en ese momento es detenida por la policía, bueno, todavía le faltan algunos medios ejecutivos por realizar. Ahí hablamos de una tentativa inacabada punible. Ok, y por último, tentativa inacabada impune. Tentativa inacabada impune. Aquí dice la ley, cuando desista espontáneamente de la ejecución, ¿sí? Hablamos de un desistimiento porque el sujeto activo considera cualquier variable o cualquier valor o lo que ustedes quieran. Un sujeto activo que está cometiendo una conducta delictiva, por ejemplo, de violación, y que empieza a desprender la ropa a la víctima, al grado de desprender la ropa interior, pero justamente antes de empezar a cometer el elemento objetivo que es la cópula, mucho antes, ni siquiera la ha iniciado, en ese momento el sujeto activo desiste, ¿no? Hay una conciencia, arrepentimiento, lo que ustedes quieran, pero el sujeto activo del delito desiste de cometer la conducta delictiva. Entonces, sin embargo, sí lo intentó, sí hubo una tentativa de violación, pero no fue por causas ajenas a su voluntad, que lo hubieran cachado en ese momento y que lo hubieran detenido, ¿no? No fue por causas ajenas, fue por causas propias. Él desiste en ese momento de la conducta delictiva. Bien, no se le juzgará, como dice la ley, entonces por tentativa de violación, pero sí se le podrá juzgar a lo mejor por ataques al pudor, por hostigamiento, por daños, por lesiones, por alguna otra conducta delictiva que se pueda acreditar, pero al menos la ley establece que no precisamente por esa conducta delictiva. Pues bien, ahí tenemos entonces el intercriminis y cómo se compone, y así llegamos también a la tentativa y también cuáles son los tipos o las clases de tentativa que existen. Ahora bien, solo por considerar ¿cuáles son las sanciones por la tentativa? Bueno, en caso de tentativa, nos dice el artículo 94 del Código Penal, se impondrán a los responsables de la tentativa hasta las 2/3 partes de la sanción, de la mínima y de la máxima, ¿no? 2/3 partes. Habría que dividir entonces en... Bueno, ya ese escenario corresponde a esa legislación, que creo que es, la neta, güey, mexicanos, güey. Un poquito claro queda que para la consumación de una conducta punible de índole y de esa esfera de esa categoría dogmática dolosa, pues puede existir una intención dolosa que vaya encaminada a consumar un punible determinado, pero finalmente se pueda llegar a consumar otro punible que no estaba previsto. Son las circunstancias que hacen divertido el derecho penal. Esto no es cuadriculado. Esto no es A le debe plata a B, pues consecuencia páguele a B y ya.
No, acá toca analizar las circunstancias detenidamente para poder atribuir responsabilidad. ¿Por qué? Porque, doctores, más adelante vamos a ver cómo pueden existir ausencias de responsabilidad, eximentes de responsabilidad. ¿Cómo podemos desarrollar el concepto de inimputabilidad y demás? Es bien importante lo que estamos observando el día de hoy. Esto les queda para el resto de sus vidas. Este es el verdadero criterio para poder llegar y analizar cualquier casuística. Ojo, doctores. Vamos a construir un caso. Vamos a construir un caso. Eduardo. Bueno, aquí en el momentico del break hice uno así para su consideración y los fines pertinentes, mi querido doctor. Básicamente la idea criminal. Pedro quiere matar a Germán por celos, deudas o cualquier otro motivo. El acto preparatorio. Consigue un arma de fuego o cualquier otro elemento con el que pueda causarle el daño que él quiere conseguir Pedro. Realiza una inteligencia a la víctima, seguimientos, sus movimientos, su accionar, su conducta regular, su familia, etcétera, etcétera. En los actos de ejecución consiguió el arma ya, pues, y en los actos de ejecución le dispara a Pedro a Germán. En ese momento, entonces, queda en la tentativa si Germán queda herido o no. De igual forma, pues disparó como tal, y como tal, entonces le veo la tentativa ahí. Se consuma si le da muerte a Germán. Más o menos así breve fue que lo imaginé, doctor. Qué pena, estaba sin audio. Perfecto, sí, perfecto. Vamos a mirarlo así. Voy a traer un caso de la vida real, doctores. Como una fase externa, doctor, la que explicó Eduardo. Una fase externa objetiva, o sea, sería más objetiva que subjetiva, ¿sí? Así es. Correcto. En una oportunidad, en un caso que conocí, en la unidad de vida, en la Fiscalía General de la Nación, había un comerciante de unas ferreterías muy famosas allá cerca a Palo Quemado. El tipo tenía un BM 525i, recuerdo tanto, color azul. Sale del trabajo y va por la carrera 30 hacia el norte. Va por el carril izquierdo, cuando observa una motocicleta que viene acercándose al vehículo por el lado del copiloto. Y él notó una actitud sospechosa en la motocicleta. Se fija más en el movimiento de los ocupantes de la motocicleta y observa que el parrillero desenfunda un arma de fuego. Justo en el instante, cuando la motocicleta se va a poner a nivel del carro, él frena en seco. Momento exacto en el cual, doctores, el gatillero tenía el arma apuntando hacia él. Y como él frena, pues el disparo pega en el paral. Después la motocicleta frena y él pasa acelerando rápidamente y vuelve el tirador y falla en el disparo y le pegan el otro paral. Doctores, ¿qué hay ahí? Un intento. Una Tentativa. ¿Pero qué tentativa es? Acabada punible. Acabada, profe.
Sí. Algo totalmente ajeno a la voluntad del tirador fue lo que impidió la consumación de la conducta punible. Doctores, en ese instante iba una patrulla de la Dijín en un carro particular, pues no es particular, era un carro oficial, pero pues no era De civil. de civil. Y emprendieron la persecución de la motocicleta. Llegando a la altura de la 80 con 30, se presenta el siguiente escenario. Intercambio de disparos. Se bajan los ocupantes del vehículo. Se bajan los ocupantes de la moto. Empieza un intercambio de disparos. Los del vehículo logran dar de baja a uno de los ocupantes de la moto, pero en el lugar de los hechos, doctores, iba pasando una señora con su nieta de 4 años. Con tan mala suerte que la nietica observó cómo la abuelita cae encima de ella, fruto de un disparo en su cabeza. ¿Qué hay ahí? Homicidio en grado de culpa. Homicidio, pero culposo. Culposo. Netamente doloso. El empleo de un arma de fuego. Sí, lo que decía el doctor en el video, que entonces la tentativa acababa por el, bueno, el gatillo, lo que fuera el disparo. Sí. El doctor estaba diciendo que si es una tentativa acabada por dolo, sí. La bala, él nos explicó en el video que el disparo, él lo dijo eso en el video. Bien la bala, el disparo, pero ¿qué? En ese momento el sujeto se desvió por la distancia y alcanzó a darle por la parte, bueno, que cometió el homicidio, no me recuerdo muy bien, pero sí fue acabado doloso. No la alcancé a copiar bien. Perfecto. Doctores, el empleo del arma de fuego se presume que es una conducta dolosa. Que vamos a determinar si hay eximentes de responsabilidad, otro tipo de circunstancias que después vamos a mirar, como por ejemplo la legítima defensa y demás. Es otro cuento. Pero eso descartaría una culpabilidad. Lo que vamos a observar en este momento es que responden a título de dolo. ¿Pero quién responde, doctores? Fíjense que ustedes están diciendo que hay un homicidio, pero ¿quién mató a la señora? Bueno, pues ya se tendría se que sabe determinar cuál. por cotejos periciales de balística, ¿no? Listo, entonces vamos al ejemplo. Si fueron los uniformados, ¿responden por el homicidio? No, porque son en cuestiones de servicio. Claro que sí responde. ¿Por qué responde? Homicidio es homicidio, así esté uno en servicio, es Ajá. homicidio. Y se tiene Sí, que señor. investigar como homicidio, así sea un Claro, funcionario sí. público. fue culpa o no. Pero entonces ya sería en grado de culpa de los agentes. Sí, Por claro. ese lado sí, pero por el lado, pero si se demuestra el sicario, pues ya es lo que estaba explicando el doctor, tentativa por acabada de, ¿qué? Tentativa acabada, ¿sí? Pero igual hacen la investigación por balística. Para No, todo sí, caso. para poder determinar eso, exacto, si fue por el funcionario Ya es, público. ya es criminalística. Ya es ahí criminalística, Exacto. pero igual es un homicidio, igual se tienen que investigar. Sí, por homicidio homicidio, como tal sí es, homicidio es. Ahí está la circunstancia. Están actuando bajo un deber legítimo, propio de sus funciones. Bajo ese entendido, el Código Penal trae unos eximentes de responsabilidad. Circunstancias de ausencia de responsabilidad que vamos a decantar. A simple vista les voy a mencionar, pero después lo vamos a estudiar a profundidad. No responden en sede de culpabilidad.
Listo. Pero en cambio, sí, contrario censo, si los pillos fueron los que ocasionaron la muerte, responden. ¿Listo? Como sucedió en el caso particular. Se logró determinar de qué arma de fuego fue el proyectil. Y era un revólver 38, calibre 38 y no una 9 milímetros como era la que estaban usando los uniformados. Fíjense que vuelve por acá a aparecerse la criminalística para resolver casos. Pero el punto al que voy, doctores queridos, es, ¿había un intercriminis para cometer ese homicidio de otra persona diferente? La respuesta es no. No. No lo había. No existía. ¿Tenían otra finalidad? Claro. Pero se desvió el plan criminal y se concreta otro bien jurídico tutelado diferente como consecuencia de la actividad riesgosa que se ejecutó. La actividad peligrosa. Doctores, ¿y eso que se está hablando? Pues responden por la tentativa de homicidio o el homicidio tentado en concurso con homicidio. O más bien, homicidio en concurso con la tentativa. Y eso lo vamos a llamar concurso de delitos, doctores. Y hay diferentes concursos de delitos. Disculpe, profesor, qué pena. No me queda claro el hecho de que diga que es un homicidio con concurso con concurso de tentativa. Sí, claro, porque está el homicidio, responde por el homicidio de la persona que murió en concurso con la tentativa de homicidio, que era el señor del vehículo, al cual no lograron. Ah, perfecto. Bien, sí, ya. Doctor, ¿ese es el homogéneo? No, estoy equivocado. Lo he escuchado. Después lo vemos, Dieguito, porque son varios tipos de concurso. Ahora bien, a ver, vamos a mirar otra circunstancia. Pero hay otro concurso ahí, y es el porte ilegal de armas. ¿Y el concierto para el gueto? No. Con agravante, profe, porque van en una motocicleta. Profe, nos iba explicando el concurso de delitos antes de que lo interrumpa. Los agravantes no son un delito autónomo, simplemente son incrementos punitivos. Y los concursos son para unir delitos y determinar. Pues bien, doctores, cuando nosotros hablamos, hay un libro que me robaron y lamento, siempre he lamentado que ese libro, inclusive le escribí al autor porque es bien amigo mío, el doctor Solórzano, creo que se llama Unidad y Pluralidad de Acción, un concurso de delitos, un concurso de conductas punibles. Creo que le mandé un chat al doctor Solórzano hace un tiempo diciendo que si había. No, borré el chat. Con el doctor Carlos Roberto Solórzano. Se da posibilidad de encontrarle, me dijo que ya era un poquito viejito y que ya no tenía copias. Pero les recomiendo, quien vaya por allá al centro, échele la pasadita y búsquelo. De Carlos Roberto Solórzano. Es un libro espectacular. Muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Cómo es el nombre, doctor? Buen nombre, profe. Unidad y Pluralidad de Acción, un concurso de conductas punibles. Doctores, entonces en el sistema penal sabemos que hay concursos de delitos.
vamos a trabajarlo un poco más adelante. Pero también hay concurso de personas. Y lo vamos a trabajar también más adelante. Los concursos al interior de un tema penal. Doctores. Resulta que Rubio se cogió una granada allá de donde trabaja. Y la lleva en la maleta. Y entonces, como la universidad no le estaba subiendo las notas porque no había pagado, entonces el tipo llega y observa que van todos los morenos caminando, entrando hacia la universidad. Va todos los profesores, incluyendo el de penal, y Rubio resuelve tirar la granada, doctores, en contra de la humanidad de los pobres angelitos que íbamos caminando. Doctores, con tan mala suerte fue que Dieguito no contempló que la granada era una granada de exhibición de la Primera Guerra Mundial y la pólvora estaba más seca que el berraco. Y no detonó la granada. Doctores, ¿por qué respondería eventualmente Diego? Tentativa inacabada. No, con su tentativa, no. Acá. Tentativa inacabada punible. Es decir, es Tentativa inacabada punible. una conducta dolosa, ¿no? Claro, total. Porque es que Dolosa. Todo fue programado. Doctores. Pero bien una vertiente. El no funcionamiento de la granada. Varias circunstancias. Él no sabía si le iba a llegar la granada donde estaban las personas. Tenía posibilidad de que estallara o no estallara. Y tenía la posibilidad de matar o no matar. Totalmente ajeno a su voluntad. Como un resultado al azar. Es el resultado al azar. Eso se llama dolo eventual. Tiene la misma estructura del dolo directo, solo que se deja su resultado al azar. Se deja su resultado librado al azar. Eso es dolo eventual. Otro ejemplo. Como yo ya les había dicho, aquí hay un compañero que tiene un Ferrari y no ha querido contar. Jason. Pues el man sale en su carro. Va por la autopista norte. Y ve que debajo de un puente peatonal va pasando una persona. Dice, yo llevo la vía. Voy a 150 kilómetros por hora. Es probable que lo atropelle. Y dice, puta, si lo atropello, pues es su culpa. Cierra los ojos y acelera más. Fíjense que el resultado típico, es decir, la muerte, pues es algo incierto. No se ha podido determinar o no se puede determinar si se vaya a consumar o no. Pero él actuó con una voluntad y el conocimiento de la ilícito. Él sabe que está usando su carro como un arma.
Y viene la gran diferencia con otra circunstancia totalmente diferente al dolo. Y es lo que conocemos como la culpa. Culpa. La culpa está compuesta, a diferencia del dolo, por 3 requisitos o ingredientes. La impericia, la imprudencia o la negligencia. Impericia, imprudencia o negligencia. Ya resolvemos cada uno de ellos. En el dolo, necesariamente nos está diciendo el código, tiene que haber conocimiento de la ilicitud y una voluntad. Es decir, tiene que converger las dos circunstancias. En la culpa, doctores, cualquiera de estos generadores atribuyen la responsabilidad. Y aquí es donde vamos y veníamos a decir, fue sin culpa. Cuando uno dice, y fue sin culpa, le pegué sin culpa. No, hermano, pues me asomé al balcón de la casa y se me resbaló la matera y cayó y le rompió la mula al otro. Hermano, eso fue sin culpa. Eso decimos nosotros, es sin culpa, pero en realidad prácticamente es con culpa. Prácticamente esa circunstancia es culposa. Impericia. Pues yo no sé manejar y me monto un carro, lo prendo y arranco. No tengo la pericia. No cuento con la pericia. Imprudencia. Lo que hizo Jason. Por ejemplo, andar a 150 kilómetros por hora en una vía de 60 kilómetros por hora. Entonces le vamos a quitar al mismo caso de Jason que estamos hablando ahorita en el carro. Le vamos a quitar esa voluntad y ese vale huevo de cierro los ojos y acelero. Sino simplemente vamos a ponerlo de la siguiente característica. Va a 150 kilómetros por hora y se atraviesa la persona en la autopista norte. Y eso queda hecho polvito. ¿Qué conducta hay? También hay un dolo, como de peligro, dolo de peligro. Disculpa. ¿De culpa? Es una culpa Culposo. Culposo, culpa profe. impericia. Impericia, sí. Eso es suicidio culposo. O dolo de peligro. No sé si estoy Por bien. imprudencia. Culposo porque en los accidentes de tránsito. No Sí, puede están ir a las tres. 150. Están las tres. Ojo, ojo, ojo. Es imprudencia. Ejecutó un comportamiento más allá del permitido. Y acá viene una circunstancia particular en tratándose de actividades como la conducción. Eso se denomina una actividad de riesgo, en el cual estamos llamados, de hecho, toda la actividad de movilidad, los peatones y absolutamente todos los que estamos en movilidad, estamos llamados a tener o cumplir con unas reglas de comportamiento. Y entre esas es cumplirle a las señales de tránsito. Entonces, ir a 150 kilómetros por hora, pues es actuar imprudente. Profe, ahí no sería un acto doloso, porque sé que la norma dice que debo ir a 80, la norma de tránsito, pero voy a 150 sabiendo que No sea es. la velocidad. Pero si no quería matar a nadie. Por lo mismo que yo estoy diciendo, el dolo se Lo mismo constituye en conocimiento de la voluntad, en conocimiento No de es la porque no no se- tenía la intención. Sí, Bueno, él yo no no se tenía la le- intención de hacer eso. Él no se levantó esa mañana a decir, hoy voy a matar a ese transeúnte. Él no se levantó diciendo eso, se levantó. No, a pero manejar si su va carro. a 150, Pero se llama, por eso se llama imprudencia. Imprudencia. Se llama Imprudencia. imprudencia. En los accidentes de tránsito, el dolo solo hay cuando va conduciendo un vehículo en estado de embriaguez o cuando nunca ha obtenido No. la licencia de conducción. Es antitécnico el tema. Póngale cuidado.
La compañera no está chiflada con lo que está preguntando. ¿Por qué? Doctores, y es muy válida la pregunta. Inicialmente te digo que es una conducta netamente culposa. ¿Por qué? Por la voluntad. Pero, doctores, y aquí viene el gran problema que hemos tenido en todo el escenario. Una línea delgadita para decir qué es culpa y qué es dolo eventual. ¿Por qué, doctores? Resulta que entre la culpa existe una variante que es culpa con representación y culpa sin representación. ¿Qué es la culpa con representación? Representarme el resultado típico que puedo cometer. Si yo voy a 150 kilómetros por hora, ¿me puedo representar un resultado típico? Claro. Claro. Claro que sí. Y el dolo eventual, pues estoy dejando librado al azar el resultado. Entonces están las dos cosas compitiendo al mismo tiempo, pero ¿cuál es la gran diferencia de una a la otra? Aunque varios tratadistas dicen que la diferencia es casi invisible, lo más fácil para comprender la diferencia de una a la otra es el actuar propio que realice con la finalidad de evitar el resultado típico. Jason dice, puta la cuchita, y se zampa el freno. Pero a 150 kilómetros por hora. Por más que tenga los mejores calipers, por más que tenga esos discos ventilados así de gigantes, no frena el carro para alcanzar a evitar el resultado. Eso constituye un significado propio de decir el tipo no quiere cometer la conducta. Pero si en contrario a lo anterior dice ni siquiera frena, ni siquiera desvía el timón, sino sigue en esa misma dirección, pues ya podríamos hablar de un dolo eventual. Dificilísimo de comprender, pero muchos casos mañana vamos a traer. Pórtense muy mal, doctores, y nos vemos mañana. Gracias, profe. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Descanse también. Descansen todos. Ganó Nacional. En verso la actividad de mañana. Excelente. Feliz noche, compañeros y doctor. Chao, chao.